Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ortega y el día de hoy te voy a explicar la guía de matemáticas del apartado del área 2 de la UNAM del 2025. Vamos a empezar con la pregunta número 1, que dice, simplifica la expresión y es una expresión algebraica. ¿Qué podemos observar? Que arriba y abajo de la fracción es la misma expresión, a cuadrada más b, a cuadrada más b. La diferencia está en el signo. Entonces, en la parte de abajo, el exponente de aquí, ese signo que tiene anotado es de 1. Está implícito, pero sabemos que está ahí. ¿Y cómo se divide? Pues nosotros dividimos términos algebraicos restando los exponentes. Entonces eso sería a cuadrada más b a la 3 medios menos 1. Pero 3 medios menos 1 entero es igual a 3 medios menos 2 medios, que sería 1 medio. ¿Sale? Y eso significa que mi expresión tendría que ser a cuadrada más b a la 1 medio. Si observamos, no hay ninguna expresión que diga esto. ¿Por qué? Porque el exponente a la 1 medio, ¿qué significa? Significa raíz cuadrada de a cuadrada más b. Entonces, por eso la respuesta tendría que ser el inciso C, porque aquí está la raíz cuadrada de ese término. ¿Va? Pasamos a la pregunta 2, que dice, factoriza la siguiente expresión. Una de las maneras más rápidas de resolver estos ejercicios es no factorizando, sino usando las opciones. Vamos a hacerlo así para que ustedes vean que pueden utilizarlo también en el examen. Entonces lo que tendríamos que hacer es multiplicar los extremos. ¿Sale? 3 y 6. Tiene que dar menos 18. Entonces descartamos por completo la C y la D, porque aquí nos queda más 18. ¿Sale? ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, como nos tiene que dar menos 3, hay que hacer la operación ahora en lugar de multiplicar, respetando el signo. Menos 6 más 3, menos 3. Menos 6, este debería ser más 6 menos 3, es 3 positivo, ¿no? Entonces la respuesta tendría que ser el inciso A. Otra manera es hacer pues claramente la factorización. Para factorizar, en este caso como es n a la 6 menos 3 n cúbica menos 18, sería buscar dos números que multiplicados nos den 18 y su diferencia sea de 3, que serían el 6 y el 3. El mayor es el 6, entonces ese hereda el signo del medio. Y el otro va a ser con el signo contrario debido a que queremos que nos dé negativo. Y al inicio debería ser n a la 3 y n a la 3 porque se le saca la raíz cuadrada de este término. ¿Sale? Y ya con esto decimos, ah, claro, era la A. ¿Sale? Pero si ustedes pueden resolverlo solamente con las opciones, con eso es suficiente. ¿Sale? Siguiente. Pregunta 48. Dice, selecciona la expresión que corresponde a una ecuación. Recordemos que las ecuaciones son expresiones que nosotros podríamos despejar, por decirlo de alguna manera, y que nosotros sabemos que vienen de, a veces, funciones. De estas, ¿cuál es una función? ¿Sale? Si es una función, también funciona como ecuación sin ningún problema. Entonces, de aquí, la que es una función es la A. ¿Sale? Algunas de esas, por ejemplo, la C es una identidad trigonométrica que sabemos que nos puede ayudar a cosas ya en el futuro cuando vemos cosas como cálculo. Y otras expresiones pues se refieren a cómo funciona la parte justo de la trigonometría. Entonces hay que tener cuidado de qué nos está preguntando. ¿Va? Pasemos a la siguiente. Pregunta 49. Los valores 0 y menos 2 son raíces o soluciones de qué ecuación. Cuando hablamos de soluciones, podemos decir que x es igual, ¿no? ¿A qué cantidad? Pues a 0 o, en este caso, a menos 2 también. Y vienen de una expresión, de que ambas vienen de la misma ecuación. Entonces, esto de aquí yo lo puedo igualar a 0. Paso el menos 2 sumando, entonces queda como x más 2 igual a 0. Y estas expresiones las podemos multiplicar para obtener la ecuación original. Entonces sería x por x más 2 igual a 0. Y la expresión sería la del inciso C. ¿Sale? Siguiente. 50. Selecciona la desigualdad que tiene por solución el siguiente conjunto. Una de las más grandes incógnitas del examen es por dónde empezamos. Y este caso es uno de esos. ¿Por dónde empiezo? Empiezo por
el conjunto solución o por las opciones. Lo ideal para hacerlo rápido sería iniciar por el conjunto. Pero si tú quieres hacer las opciones y despejar cada una para ver cuál te da el conjunto solución, también lo puedes hacer. ¿Sale? En este caso yo voy a iniciar aquí para hacerlo más rápido. ¿Qué dice ahí? Que x es mayor o igual que 1/3, porque son todos los valores desde el 1/3 hasta el infinito. Entonces el 3 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Quedaría como 3x mayor o igual que 1. Y el 1 que está positivo o sumando, lo vamos a pasar del otro lado, restando. Entonces quedaría como 3x menos 1 es mayor o igual que 0. Por lo cual la respuesta debe ser el inciso A. Y de hecho, desde que pasamos el 3, nos podemos dar cuenta cómo va a quedar, ¿no? Porque va a ser mayor o igual y no va a ser negativo. ¿Sale? Muy bien. Siguiente. Pregunta 51. A partir del siguiente sistema de ecuaciones, hay que obtener el valor de x. ¿Qué haríamos en este caso? Vamos a pasar este 4y restando para tener todas las variables del mismo lado de la igualdad. Entonces sería 5x menos 4y igual a 19 y 7x más 3y igual a 18. Si nosotros queremos resolverlo por sistema de ecuaciones, tendríamos que multiplicar cruzado. Queremos obtener x, entonces hay que eliminar las y. Vamos a multiplicar arriba por 3, ¿sale? Entonces quedaría 3 por 5, 15. 3 por 4, 12. Y 3 por 19, ¿sale? Que serían 57. Y luego vamos a multiplicar abajo también cruzado, pero ahora por 4, ¿sale? Entonces 4 por 7, 28x. 4 por 3, más 12y. Y 4 por 18, que serían 72. Y de ahí vamos a hacer la suma. 15 más 28 serían 43x. 12 y menos 12 se eliminan. Y 57 más 72 serían 129. ¿Sí? Y ya de aquí pasaríamos dividiendo. Este 43 va a pasar dividiendo acá. Quedaría como x igual a 129 entre 43. Pero van a decir, no, la tabla del 43 no me la sé y además el 43 es primo y así. Pero, un momento. ¿Qué puedo observar? Que de 3 para 9 es el triple. Entonces, si multiplico el 43 por 3, 3 por 3 son 9, 3 por 4, 12. Y entonces esto, en efecto, es 3. Y la respuesta es el inciso D. Pero otra de las opciones para resolverlo es por sustitución. Si ustedes sustituyen un valor, les tiene que dar el resultado. ¿Cómo puedo elegir el valor? Por ejemplo, si sustituyen x igual a 1, ¿no? En la primera opción queda como 5 igual a 4y más 19. Y cuando el 19 se pasa, queda como fracción y cosas así. Y eso nos podría dar un indicio de que esa no es. ¿Sale? Porque ya con la fracción es mucho más difícil que si nos salga la segunda sustitución. Pero es solamente una sugerencia dependiendo de qué valores tengamos que obtener. En este caso, como solamente es una variable, yo creo que resolverlo por sistema de ecuaciones está muy bien. A mí me gusta hacerlos por reducción, pero si ustedes disfrutan de hacerlo por otro método, está muy bien. El método que ustedes usen es correcto siempre y cuando lo hagan con cuidado. ¿Sale? Pregunta 52. Tenemos esta función y queremos saber, pues, cuál de las opciones es. ¿Qué sabemos? Que la raíz es la operación contraria de el exponente al cuadrado, ¿no? Entonces, esta sería lo contrario de la parábola. Por eso viene con una raíz, ¿sí? ¿Qué onda con, entonces, los signos? Pues la parábola, cuando es positiva, abre hacia arriba, hacia las y positivas. Cuando es la raíz, abre hacia las x positivas, ¿sale? Entonces, el hecho de que esté hacia acá significa que va a haber un positivo involucrado. Pero las funciones, en general, cualquier tipo de función, cambian su orientación dependiendo de si es para arriba o para abajo, ¿sale? O sea, normalmente aquí lo que está pasando es que si yo tuviera, por ejemplo, la gráfica
de f de x igual a la raíz de x, ¿cómo se vería? ¿Sale? Pues se vería más o menos así. Pero esta va para el otro lado. Entonces, eso significa que debe ser una negativa. ¿Sale? Tendría que ser f de x igual a menos la raíz de x. Porque va así. ¿Sale? Eso nos descarta la b y la d. ¿Sí? Pero como abre hacia el lado de los positivos en x, entonces tiene que ser una función que es positiva. Entonces sería el inciso A. ¿Sale? Porque aquí la x es positiva. ¿Sale? Y con eso encontramos la solución. No es necesario tal cual hacer la gráfica. Si ustedes quieren graficarla y irle dando valores y ver cómo se abre, está muy bien. Es su decisión, ¿sale? Pero una manera muy sencilla es saber justo eso, cómo funciona el plano cartesiano a partir de las funciones. Pregunta 53. Este es sobre razones trigonométricas. Dice que en términos de seno y coseno, ¿cuánto vale la tangente? Tal cual. ¿Qué sabemos? Que el seno lo podemos escribir como seno de teta, coseno de teta y la tangente de teta. ¿Sale? Y esto es el cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa. ¿Sale? Ya el cómo ustedes se lo saben es su decisión. Está la mnemotecnia de la coquita y los hielos, el SOHCAHTOA, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puedo observar? Que aquí tengo cateto opuesto, aquí tengo cateto adyacente. Y aquí también. Y se están dividiendo. Entonces, para que yo lo obtenga así, tendría que ser cateto opuesto sobre hipotenusa entre cateto adyacente sobre hipotenusa. Porque se eliminan estos y queda como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esto de aquí es la tangente. Pero no solo eso. Eso significa que la tangente sería el seno entre el coseno. Y la respuesta sería el inciso A. Yo creo que en particular esta pregunta sí es necesario que se la sepan, que sea algo que ya tengan guardado en su mente. Que sí, o sea, está bien saberse las razones trigonométricas como cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, pero también es muy importante tener aquí que la tangente es el seno entre el coseno. Porque no solamente les ayuda a este tipo de ejercicios, también ayuda a cuando vemos cosas, por ejemplo, de derivadas, de integrales, etc. Entonces es importante conocerlo, ¿va? Muy bien. Pregunta 54. Dice que para encontrar la medida de los ángulos internos de un triángulo oblicuángulo, cuando se conocen las medidas de sus lados, ¿qué se utiliza? Podemos descartar el teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras es exclusivamente para conocer lados, ya sabiendo los lados. O sea, tenemos dos lados y queremos un tercero. La razón trigonométrica tangente también la vamos a descartar, porque no tendría sentido. Tiene que ser o ley de senos o ley de cosenos. La ley de senos, ¿cómo se escribe? Como el seno de A entre A, ¿no? Igual al seno de beta entre B. Igual al seno de gamma entre C, ¿no? Por ejemplo. Y entonces aquí involucra los lados y involucra los ángulos. Entonces, como involucra lados y ángulos, entonces va a ser justamente la ley de los senos. ¿Sale? Ya si ustedes tienen más ángulos, pueden encontrar la ley de los cosenos. Todo depende de qué datos tenemos en el ejercicio, ¿sale? Esta pregunta, de hecho, es muy poco común en el examen. Es de esas preguntas que son extrañas, que de hecho se me hizo muy raro que aparezcan en la guía. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas. 55. Calcular el rango de la función. Como pasa por 5 y es una función exponencial, entonces significa que el 5 es justamente la parte de la asíntota. ¿Sale? Y no solo eso, pues es una asíntota que se refiere a que x nunca va a tocar ahí. No importa el valor de x, el rango está limitado por la asíntota. ¿Sale? Entonces,
con esa información nosotros podemos decir que la respuesta es el inciso B. ¿Sale? Solamente con la asíntota. En la función exponencial para el examen real es algo de los que pregunta más, en especial porque hay unos ejercicios que son de quienes les dan las gráficas y ayuda mucho el saber cómo funciona la exponencial. Que si crece, que si decrece, que si es positiva, que si es negativa, que cómo cambia el exponente, etc. Si por algo les da pánico, lo que pueden hacer es darle valores y ir viendo cómo se recorre. ¿Sale? Entonces, eso también lo podrían hacer sin ningún problema. ¿Va? Muy bien. Pasemos a la 56. Dice que ¿cuál es la distancia entre los puntos? La distancia entre puntos hay que recordar que es el teorema de Pitágoras aplicado en los cambios que hay de X y de Y. Entonces, ¿cómo lo calculamos? A mí me gusta poner una coordenada debajo de la otra, es decir, el 2, 5 y luego el 4, menos 1. Y le cambio el signo a una. ¿A cuál? A la que sea. Esto solamente con qué motivo. Encontrar el cambio en X y el cambio en Y. 2 menos 4 es menos 2. Este es el cambio en X. 5 más 1 es 6. Este es el cambio en Y. Y entonces el teorema de Pitágoras dice que la distancia va a ser igual a la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado. Y ayuda mucho ya tenerlo así porque ya sabemos que tenemos que calcular. Es menos 2 al cuadrado que es 4 y 6 al cuadrado que es 36. Entonces la raíz de 40. Pero el 40 lo podemos escribir como la raíz de 4 por la raíz de 10. Y la raíz de 4 es 2. 2 raíz de 10. Y por eso la respuesta sería el inciso D. Este pasito de separar el 40 como dos términos viene de la necesidad de simplificar la raíz. ¿Por qué lo hice? Porque en las opciones están simplificadas. Solo por eso. Si en las opciones no estuvieran simplificadas las raíces, entonces se quedaría tal cual como raíz de 40, que es lo que ha ocurrido en exámenes anteriores. ¿Va? Muy bien, pasemos a la que sigue. 57. Determina el centro de la circunferencia cuyo diámetro es este segmento AB. Para poder determinar esto, no necesitamos más que saber que el centro está justo a la mitad del diámetro. Entonces lo que estamos buscando aquí es un ejercicio de punto medio, que es un clásico del examen. El punto medio hay que recordar que es la suma entre 2. Entonces vamos a poner menos 3, 2 y 7, 8. Y lo sumamos. 7 menos 3 es 4, 8 más 2 es 10 y a esto lo vamos a dividir entre 2. Nos quedaría como 2,5, que sería el inciso A. Y esa sería nuestra respuesta correcta. ¿Sale? Muy bien. 58. Esta es mi pregunta favorita. Está súper bonita porque dice que estamos buscando la ecuación ordinaria de la mediatriz del triángulo, pero desde el lado AB. ¿Qué es una mediatriz? La mediatriz es una línea que divide justo a la mitad de un segmento y es perpendicular a dicho segmento. Entonces, yo tengo aquí mi coordenada A, el 0, 0, mi coordenada B, que está en el 4, 2, y el punto medio es justo el 2, 1. ¿Sí? Ese es el punto medio. ¿Sale? Lo voy a poner punto medio de AB. Es el 2, 1. Y de ahí es de donde va a salir la recta. ¿Sale? Va a ser una recta de este tipo, que va a ser perpendicular y sería la mediatriz. De hecho está más inclinada que eso, pero es que me dibujo un poquito chueco. ¿Sale? Pero ahí va, justo. Y con esto, como va a ser perpendicular, lo primero que yo tendría que hacer es calcular la pendiente que hay entre A y B. Para esto puedo usar justo este triangulito. ¿Sale? En este triangulito, la base es 4, la altura es 2, ¿sale? Y la pendiente sería el cambio en Y entre el cambio en X, ¿sí? Es decir, la pendiente serían 2/4, que es un medio, ¿sí? Y eso significa que esta pendiente de acá va a ser contraria, ¿sí?
Va a ser una pendiente que va a ser negativa, ¿sale? Porque para que dos rectas sean perpendiculares, el producto de las pendientes tiene que ser M1, M2 igual a menos 1, ¿sí? Entonces, en este caso, M1 es 1 medio por M2 tiene que ser menos 1 entero. Y despejamos, este 2 lo pasamos multiplicando y nos queda que M2 es igual a menos 2, ¿sale? Ya tengo la pendiente. Con eso descartamos la A y la B. Y ahora hay que ver qué onda con el punto de cruce. Tenemos un punto por el que pasa la pendiente, que es el punto medio. Entonces vamos a usar la ecuación de punto pendiente. Punto pendiente dice que y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. En este caso sería y menos 1 es igual a menos 2 por x menos 2. Y ya de aquí tendríamos que resolver. Entonces sería y es igual a menos 2x más 4. Y este menos 1 lo vamos a pasar sumando. Más 1. Por lo cual y es igual a menos 2x más 5. Que sería el inciso C. ¿Sale? Es mi favorito porque lleva muchísimas cosas. Lleva punto medio. Lleva multiplicación de pendientes. Propiedad de perpendiculares. Punto pendiente, un despejito. Entonces está muy linda. Pero pues otra manera es solamente ver una aproximación de cómo va a quedar. Si ustedes hacen bien sus dibujitos, les va a quedar bien. Yo lo hice así nada más porque no es necesario hacerlo tal cual a mano, de que con una regla y medir y así. Además recuerden que en el examen tampoco pasan los juegos de geometría. ¿Ok? Va. Siguiente pregunta. 59. Indica las coordenadas del centro de la circunferencia, cuya ecuación general es la siguiente. Para esto, lo que podemos hacer es encontrar el valor de x o de y, ¿sale? Normalmente nosotros sabemos que la ecuación de la circunferencia está dada por x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces, nosotros vamos a juntar las x y vamos a ver qué onda, ¿no? Sería 3x cuadrada más 12x, más un número que desconozco y nos tiene que dar una expresión de este tipo. Es un binomio al cuadrado. Entonces lo que podemos hacer es factorizar por término común, ¿sale? Y para que sea un binomio al cuadrado, pues tendría que ser más 4, ¿sale? Entonces este valor tendría que ser 12, ¿sale? Y de aquí sería que 3 es x más 2 al cuadrado. Con esto sabemos que x sería igual a menos 2, o sea, que la h sería igual a menos 2, ¿sale? Que es la parte del centro. Y sería el inciso B. Este es el único que tiene menos 2. Pueden hacer exactamente lo mismo para y, que es la parte de completar el cuadrado. Sería con el 3y cuadrada más 30y más un número desconocido. Le factorizamos el 3, queda como y cuadrada más 10y. Y para que esto sea un binomio al cuadrado, pues tendríamos que dividir este entre 2 para ver exactamente cuánto es, que sería 5, y entonces sería 25 aquí. Y entonces quedaría como 3y más 5 al cuadrado. Y por eso quedaría como k igual a menos 5. ¿Sale? Recuerden que el binomio al cuadrado viene de el primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Entonces hay que tener ese conocimiento para poder utilizar esta formulita. Se involucran las dos cosas, los productos notables y la ecuación general de la circunferencia. ¿Va? Muy bien. Siguiente. 60. Dice que seleccionar la ecuación de la parábola que tiene foco en 1, 0, valor de parámetro 1 y eje focal paralelo al eje de las y. Vamos a hacer un dibujito para ver dónde queda. ¿Sale? Dice que el foco está en el 1, 0. 1 en x, 0 en y. Aquí está el foco. Dice que el valor del parámetro es 1. Es decir, que se mueve solamente 1 a partir del foco. Entonces vamos a ver hacia dónde. Dice que el eje focal es paralelo al eje de las y. Es decir, la paralela a las y es este. ¿Sale? Y entonces el eje focal estaría como por aquí. ¿Sale? Y como el parámetro es 1, dice que puede ser de esta manera.
¿Sale? El foco, recuerden que siempre está por adentro de la parábola. Entonces sería así. ¿Sale? Es una parábola vertical que abre hacia abajo. Recordemos que una parábola normal, una parábola que abre hacia arriba, es y igual a x cuadrada. Entonces, si abre hacia abajo, sería y igual a menos x cuadrada. ¿Sale? Entonces, con esa información, nosotros podemos ver en las opciones cuál tiene esta expresión. ¿Sale? Que tiene que tener y solita y la x cuadrada. Vamos a igualarla a 0. Sería y más x cuadrada igual a 0. Las dos tienen que ser positivas y está igualado a 0. Entonces descartamos la b y la c que tienen negativos. Y hay que recordar que el cuadrado está en x. Entonces tiene que ser la a. Y ya no tenemos que calcular cosas respecto a cómo funciona el parámetro. ¿Sale? Solamente con conocer cómo abre la parábola es suficiente. Muy bien. 61. ¿Cuál es la ecuación general de esta elipse? Lo único que tenemos que hacer es quitar la fracción. Y para quitar la fracción hay que multiplicar por el mínimo común múltiplo. El 4 es un divisor del 16, es decir, 16 es múltiplo de 4. Podemos multiplicar todo por 16. Entonces quedaría 16 por x cuadrada entre 16 más 16y cuadrada entre 4 igual a 16. Y de aquí el 16 con el 16 se elimina, queda x cuadrada. 16 entre 4 es 4y cuadrada. Y este 16 lo podemos pasar restando. Menos 16 igual a 0. Checamos en las opciones. Tienen que tener x cuadrada nada más. Y el signo tiene que ser negativo del 16. Entonces la respuesta sería la C. Esta parte de la elipse no es necesario conocer tan a fondo cómo funciona la elipse, sino solamente hacer despejes. ¿Va? 62. En este caso ya no funciona como en el anterior. Aquí sí hay que conocer cosas. Dice que el parámetro C es 41. Eso significa, ¿qué cosa? Que nosotros podemos calcular C cuadrada. C cuadrada sería 41 por 41. ¿Sale? Hay que multiplicarlo. Multiplicar por 1 no hace nada. Y entonces serían aquí 1681. Eso sería C cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué C cuadrada? Porque estos están al cuadrado. Si no estuviera al cuadrado no funcionaría. ¿Sale? Ok. A cuadrada, ¿a qué es igual? A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. B cuadrada es este de aquí. Entonces, A cuadrada sería igual a 1681 menos 9 al cuadrado. Y 9 al cuadrado es 81. Entonces, A cuadrada es igual a 1600. Eso significa que A solita, a secas, hay que pasar esto como raíz. Y quedaría como la raíz de 1600. Que serían 40. Y la respuesta sería el inciso D. ¿Sale? Este de aquí funciona como el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Hay que tener mucho cuidado entre la elipse y la hipérbola, pero en la hipérbola funciona igual que el teorema de Pitágoras. ¿Va? Muy bien. 63. Tenemos esta ecuación. Dice que ax cuadrada más bx más cy cuadrada más dx más ey más f igual a 0, que es la ecuación general de segundo grado para dos variables. Tiene un discriminante de b cuadrada menos 4ac positivo. Entonces, ¿qué representa? Hay que recordar que si es igual a 0, que si es negativo, etc. Esto significa cosas, ¿sale? Entonces, ¿qué significa que sea positivo? Pues que sea positivo significa que es una hipérbola, ¿sale? Entonces, esa sería la respuesta correcta. Hay que tener muchísimo cuidado y poder diferenciar entre unos y otros. Son indicadores importantes. Pregunta 64. La condición que se debe cumplir para que x, cuando se aproxima a b, para que en la función existe el límite L. Es decir, si nosotros escribimos esto sería el límite de la función cuando x se aproxima a b para que exista L. Y para que exista, pues x
no puede ser igual a b. Porque hay que recordar que esto es una aproximación. El límite viene de aproximar en vecindades y de acercarnos por límites laterales. No nos acercamos en el mismo punto. Claro, cuando nosotros ya lo resolvemos de manera algebraica, lo que hacemos sí es sustituir y hacer que sí son iguales. Pero como es una aproximación del límite, no pueden ser iguales. Entonces por eso la respuesta es A. En la 65, derivar es una derivada por regla de la cadena y hay que usar la regla que dice x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces al derivar, lo que va a pasar es que este exponente se baja, queda como 4 por 2x cúbica más 5. Al exponente le restamos 1, entonces quedaría 3. Pero es una derivada por regla de la cadena, es decir, además hay que multiplicar esto por la derivada de lo de aquí adentro. Entonces hay que hacer exactamente la misma regla. Se baja el 3, entonces quedaría como 3 por 2, que son 6x. Y al exponente le restamos 1. ¿Sale? Y la derivada de las constantes es 0. Entonces nada más sería así. Y multiplicamos estos dos términos, el 4 y el 6x cuadrada. 4 por 6, 24x cuadrada, 2x cúbica más 5 a la 3. Y con eso la respuesta sería el inciso D. Las derivadas, solamente recordar el formulario. ¿Sale? 66. Posición de una partícula expresada en unidades está dada por la función de tiempo, f de t. Considerando t igual a 3, ¿cuál es la aceleración? Hay que recordar que la aceleración es la segunda derivada. ¿Sale? Entonces vamos a derivar. Tenemos f de t igual a t cúbica menos t más 1. Para la primera derivada, f' de t, hacemos la regla del exponente, ¿no? Que es n por x, n menos 1. Entonces sería 3t, al exponente le restamos 1, 3 menos 1, 2. La derivada de esta de aquí es exponente 1, entonces sería menos 1. Y cuando restan se elimina la variable. Y la derivada de las constantes se hace 0. Luego sería sacar la segunda derivada, f' de t. Y hacemos lo mismo. 3 por 2 son 6. T, 2 menos 1, pues 1. Y este se elimina. Y esa sería la segunda derivada. Aquí es donde vamos a evaluar el punto que nos está diciendo. T igual a 3. Entonces, f' de 3 sería 6 por 3, que serían 18 unidades por segundo cuadrado, que sería el inciso D. Aceleración, segunda derivada. Velocidad, primera derivada. Muy bien. 67. La expresión f de t igual al coseno de 2t más 3 es una función de posición de movimiento armónico. Y hay que ver cuál expresión de la aceleración es. Esta otra vez es una derivada de segunda derivada, ¿sí? Porque es otra vez aceleración. Hay que recordar que la derivada del coseno de u, es menos el seno. Y la derivada del seno, pues es el coseno. ¿Sale? Entonces, con esta información y también usando la regla de la cadena, tenemos que f' de t sería menos el seno de 2t más 3 por la derivada de lo de aquí adentro, que sería 2. Y eso nos quedaría como menos 2 seno de 2t más 3. Vamos a volver a derivar. La segunda derivada sería la derivada del seno, es el coseno. Entonces menos 2 coseno de 2t más 3. Y derivamos aquí adentro, que otra vez es 2. Entonces esto quedaría como menos 4 coseno de 2t más 3. Y la respuesta sería el inciso D. De hecho, podemos descartar la A justo porque el signo no corresponde al signo original. Y ya nada más ver si es coseno así nada más solito o 4 coseno. Pero claro que va a ser 4 coseno porque se deriva también el argumento, lo de dentro del paréntesis. Muy bien. Pregunta 68. Esta pregunta es de teoría. Dice que de acuerdo con la siguiente imagen, ¿qué características de la función nos permite determinar si es integrable o no? Para nosotros poder integrar de manera exacta es calcular un área. Y esta área es si se define debajo de una
cota, es decir, vamos a delimitar de dónde a dónde vamos a integrar. Entonces, si nuestra función está acotada, se puede integrar. Y además, tiene que tener un número de discontinuidades que sea finito. Es decir, que las podemos mover y que podemos eliminarlas, porque si es finito, podemos ir separando nuestra gráfica en los pedacitos que sí están acotados por las discontinuidades. Y calcular esos pedacitos y luego sumar todo. En este caso es un pedacito de recta, chiquito, no tiene discontinuidades visibles, entonces podríamos decir que su número de discontinuidades es finito, en este caso sería 0. Entonces, discontinuidad finita está en la C y en la D. Descortamos A y B. ¿Y se puede integrar? La respuesta es sí, porque está acotada. Es un pedacito chiquito. Entonces, como está acotada, sí es integrable. ¿Sale? Y listo. No tenemos que conocer más información. ¿Va? Siguiente. Y la 69 es nuestra última pregunta, que habla sobre la integral. Dice que la integral de 2 seno de x más 3 coseno de x con respecto a x, ¿cuál es? Sabemos que la integral puede distribuirse en la suma, entonces esto sería lo mismo que la integral de 2 seno de x con respecto a x más la integral de 3 veces el coseno de x con respecto a x. De aquí podemos extraer el número que está multiplicando, que sería 2 veces el seno de x con respecto a x. Aquí no le puse la x, pero... Más 3 veces el coseno de x con respecto a x. ¿Sale? Así es como funciona. Y ya de aquí integramos. Hay que recordar que la integral es la función contraria. Entonces recuerden que si la derivada, ¿sale?, del seno es el coseno y del coseno es menos el seno, entonces la integral del coseno, ¿sale?, ¿qué nos va a dar? ¿Sale? Eso es lo importante. ¿Qué obtenemos a partir de aquí? ¿Sale? Entonces, de aquí, claro que va a ser 2 veces coseno de x y de aquí 3 veces seno de x. Pero, ¿qué signo tiene que llevar cada uno? ¿Sale? Entonces, hay que recordar, si yo quiero que del seno me lleve al coseno, entonces va a ser positivo. Y si quiero que del coseno me lleve al seno, entonces tendría que ser menos 2 coseno. Y entonces sería la respuesta la D. Si ustedes saben las derivadas, las integrales van a ser más fáciles. Y con eso sería todo de mi parte por el área 2. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda o algo quedó ahí como extraño, lo pueden poner en los comentarios y con gusto voy a estar al pendiente para revisarlo, ¿va? Nos vemos luego.